Hola gentes, bienvenidos a una nueva emisión de Todo es Perfecto. Hoy nuestra invitada de lujo es Alba Cardalda, psicóloga, neuropsicóloga, escritora y nómada, autora del libro Cómo mandar a la mierda de forma educada. Alba, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias a vosotros por darme el espacio. Lo primerito que queremos saber es cómo llegaste hasta aquí, por qué te dedicas a esto. Bueno, yo creo que ya me viene un poco de pequeñita, que tenía un interés desde que nací en escuchar a personas y como una capacidad de escucha y de empatía. Entonces ya desde pequeñita tenía como esa. Me gustaba hablar con personas. Entonces ya cuando tenía que escoger carrera no tenía ninguna duda que quería ser psicóloga, sabía que era lo que quería hacer. Y bueno, y ahí empecé a estudiar psicología y a dedicarme a ello y a indagar las diferentes ramas, ¿no? Desde la psicología clínica, psicología social, psicología empresarial, neuropsicología. Y entonces a partir de ahí ya empecé a decantarme por las cosas que más me interesaban y empecé mi carrera como psicóloga, ¿no? Eh, y bueno, ahí descubrí que me gustaba mucho la neuropsicología, que es una de las ramas de la psicología, y empecé también mis primeros contactos con la neurociencia. Eh, y a partir de ahí, pues hacer terapia, neurociencia, estudios de psicología, de neuropsicología, y bueno, pues hasta el día de hoy que sigo dedicándome a ello, ¿no? Genial. Te lo iba a preguntar más adelante, pero ya que lo mencionaste, te lo pregunto, ¿cuál es la diferencia para aquellos que nos están escuchando y quizás no han escuchado hablar o no saben la diferencia entre neuropsicóloga y psicóloga? Vale. Cuando hablamos del psicólogo o la psicóloga a nivel popular, todo el mundo entendemos pues ese lugar al que vas y hay un especialista que te está escuchando, ¿no? y tratando los problemas emocionales. Pero realmente la psicología es un gran paraguas que abarca muchísimas ramas diferentes. Una de ellas es la psicología clínica, ¿no? o la psicoterapia, que es lo que entendemos comúnmente por psicología, y es la ciencia que estudia el comportamiento y las emociones y las cogniciones de las personas, ¿no? Y dentro de este gran paraguas existen las diferentes ramas. Y una de ellas es la neuropsicología, que la neuropsicología estudia específicamente también los procesos cognitivos, que son la memoria, la capacidad atencional, la capacidad, el lenguaje, la capacidad de tomar decisiones. Estos son como los procesos cognitivos. Eh, los estudia, también tiene la capacidad para hacer una evaluación en cerebros tanto sanos como cerebros que han tenido algún tipo de daño cerebral, un ACV, una enfermedad neurodegenerativa, demencias, etcétera. Entonces, la neuropsicología se encara más a este estudio y la psicología comúnmente entendida se trataría más trastornos más emocionales, trastornos del ánimo y conductuales. Interesante, muy interesante. Ahora, tocamos psicología, neuropsicología. En un ratito te quiero preguntar acerca del libro, que es el tema que nos atrae, que llama mucho la atención este título, pero me queda una palabrita colgada en el medio, nómada. ¿Qué es esto de nómada? ¿Y cómo influye en tu trabajo como psicóloga esto de ser nómada?
Ok. Bueno, nómada, pues es un poco retomar quizás las costumbres muy, muy, muy antiguas de nuestros antepasados. Y bueno, se trata de vivir un poco sin una residencia fija. Es decir, Ok, yo vivo viajando, podríamos decir. No de vacaciones, que a veces la gente confunde vivir viajando con vivir de vacaciones, no. Trabajo como todo el mundo, pero sí que no tengo una residencia fija. Voy viajando pues, durante los últimos 6 años. He viajado pues, por bueno, toda no, me falta porque Latinoamérica es muy grande, pero sí por muchos países de Latinoamérica. Y creo que es algo que me enriquece no solamente como persona, o sea, personalmente, sino también profesionalmente, ¿no? Primero porque toda mi vida cabe en una mochila. Yo llevo todo lo que necesito en una mochila y eso de alguna manera te hace darle valor a lo que realmente es prioritario e imprescindible y relativizar el valor que le damos a otras cosas que no son tan imprescindibles. No solamente a nivel material de cosas, ¿no? Sino también a nivel más en cuanto a personas, en cuanto a lo que damos valor a nuestras relaciones, etcétera. Entonces, creo que eso es algo que marca mi vida por este estilo de vida, por el ser nómada, saber qué sí es imprescindible y qué no. Y eso me permite darle valor a las cosas que realmente tienen, las cosas que no las tienen. Y de eso algo que también intento transmitir con las personas con las que hago terapia. Y creo que eso es algo muy fundamental en mi estilo terapéutico, pero también en mi vida personal. Y eso es algo que considero muy importante. Pero por otro lado, el hecho de poder viajar y de poder compartir y conocer continuamente personas de diferentes culturas y de diferentes realidades psicosociales, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, he vivido desde comunidades indígenas en la selva del Amazonas, eh, lugares súper australes de la Patagonia, en los altos de Chiapas, en México. Entonces, son culturas muy diferentes, personas muy distintas, creencias también diferentes, realidades complejas muy diferentes. Entonces, yo creo que eso a mí me ha permitido entender mejor la mente humana porque tengo una variedad muy amplia de personas diferentes, con creencias, personalidades, culturas, muchos factores distintos. Y eso también, como psicóloga, siento que me enriquece más y me permite conocer mejor la mente, la psique humana y el comportamiento por humano. supuesto. Estoy Ujú. totalmente de acuerdo. Como terapeuta viviendo en Miami tengo la posibilidad de rodearme todo el tiempo de gente de todas partes del mundo. Literalmente en una esquina uno se puede cruzar con un japonés, un peruano, un africano y en una misma esquina, Exacto. ¿no? Y es maravilloso y te abre la cabeza y te, justamente te proporciona esta experiencia no solo de vida personal, sino también después para poder trasladarla a los clientes. Exactamente, eso es. Esto de que andás con una mochila es literal. Sí, sí, sí. Bueno, dos. Llevo una muy grande, bueno, una grande atrás y una un poco más pequeñita adelante con mi computador y las cosas más de trabajo. Esa pequeñita la llevo siempre delante. Y atrás, sí, literal, literal. Todo lo que necesito lo llevo en la mochila. Mira vos, bueno. Eso de llevar el peso atrás, con una mochila pesada atrás, también debes escucharlo mucho en tu consultorio, ¿no? Que vienen con una Exacto, mochila muy pesada de atrás. ¿Qué le sí. decís? ¿Qué le decís a esta gente como nómada? Porque está buenísimo que le puedas dar este enfoque a tus clientes. Che, vengo con una mochilota, con una mochila cargada, que es muy simbólico, ¿no? Vengo con una Ujú, super mochila del pasado, algo que me pese. Oh, claro. ¿qué le, ¿cómo lo...? Pues en primer lugar, vamos a desarmar la mochila y vamos a ver qué cosas realmente son tuyas y qué cosas estás llevando de otras personas, porque cada uno tiene que llevar su propia mochila y a veces no nos damos cuenta y estamos
tomando las cosas de otras personas, nos las vamos metiendo en nuestra propia mochila y evidentemente eso es un peso que si ya con la mochila de uno es difícil avanzar, si ya empezamos a cargarlo con el peso de otros, ya eso es mucho más complicado aún, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Vamos a desarmar la mochila y vamos a ver claramente qué llevamos dentro y vamos a ver qué es nuestro y qué es de otras personas. Y entonces ya a partir de ahí vamos trabajando, ¿no? Pero dentro de lo que es nuestro, ¿qué cosas son imprescindibles? O capaz que estamos llevando piedras que no nos sirven para nada y pesan mucho, ¿no? Entonces, lo que es imprescindible, pues vamos a intentar colocarlo de una manera que no sea más liviano transportarlo, pero lo que no es imprescindible y pesa mucho, vamos a ver de qué manera podemos aprender a desprendernos de ello, darle las gracias, pero dejarlo ya a un ladito para que no nos pese tanto y podamos ir avanzando de forma más liviana. Ujú. Genial, genial. Hay súper tip entonces para quienes nos están escuchando y tienen esta mochilota que vienen cargando. En cuanto a la vida nómada como tal, ya sea desde el lugar personal o profesional, en estos 6 años, si pudieras decirme, quisiera decir las 10, pero no quiero usar, pero por lo menos las 5 experiencias o aprendizajes más fuertes, más enriquecedores que has tenido y nos quieras compartir. Uf, yo creo que eh, la primera etapa del viaje, de estos 6 años, que han sido un poco intermitentes, también he vuelto a casa en estos 6 años, pero los 2 primeros años fueron seguidos y fue un viaje sola. Fue un viaje en solitario que inicié primero pensando que iban a ser 3 meses. Eh, Además venía de un momento de estabilidad completa. Era directora de un centro de neurorehabilitación, había estudiado ya un máster, tenía mi pareja de ya hacía muchos años, tenía mi casa en Barcelona. Y de repente casi como que de la noche a la mañana, pues mi empresa la compró otra empresa más grande, las cosas no fueron bien y terminamos cerrando con mi pareja, bueno, rompimos con mi pareja, yo me tuve que ir a casa de mis padres, bueno, porque él no tenía tampoco nadie a quien, no tenía familia en Barcelona, yo sí, dije, bueno, lo más sensato es que entonces yo pueda ir a casa de mis padres. Entonces, de la noche a la mañana se derrumbó todo y dije, bueno, pues o nos hundimos o seguimos para adelante. Me armé la mochila y me fui a Perú, pero en un principio iban a ser 3 meses, pero ahí sí que empecé a ver que estaba descubriendo cosas de mí y sanando cosas de mí que no había podido hacer de otra manera. Y entonces seguí caminando, recorriendo. Hasta casi 2 años, ¿no? Entonces en esos 2 años fueron muchísimas experiencias, muchísimos aprendizajes, pero principalmente fueron derribar muchos miedos a los que afronté, porque al final tenía que tomar decisiones sola, sin pedir la opinión a veces de tu mejor amigo, tu mejor amiga o tu madre, esa persona que siempre te aconseja y sabes que tienes ese apoyo. Bueno, pues era tomar continuamente decisiones sola y eso te da mucha valentía y responsabilidad, porque dices, bueno, esto depende de mí, si lo consigo perfecto, pero si no lo consigo o si me equivoco, también asumo responsabilidades. Y bueno, es un seguido, ¿no? De tomar ese tipo de decisiones. Eh, y lo que aprendí, y esto no sé si lo puedo meter en un saco de 5 cosas o 10 cosas o 20, no sé si era tanto lo que quería, encontré lo que quería hacer en mi vida, o más bien lo que no quería en mi vida. Porque yo creo que fue sí, yo creo que fue más bien lo que no quería hacer en mi vida. Descubrí que no quería eh, regalarle mi tiempo a otra persona. Alguien a quien quiero mucho me dijo, ¿no? Somos a quien le pertenece nuestro tiempo. Y entonces dije, es cierto. Y yo no quiero pertenecerle a nadie más que no sea yo misma. Entonces tengo que buscar la manera de que mi tiempo no le pertenezca a otra persona. Y eso marcó mucho a partir de ahí mi vida personal y profesional también. Eh, Fue algo que me quedó muy marcado, un buen aprendizaje. Me parece tremendo aprendizaje, tremendo aprendizaje. Si alguien que nos está escuchando se siente muy identificado y no tiene idea cómo empezar, ya sea porque tiene familia
y un trabajo de más, o simplemente porque no se le ocurre de qué manera hacerse, convertirse en prioridad de tiempo. ¿Qué le podríamos decir? Una pregunta difícil, pero es que tiene que ver mucho con las prioridades que tenemos cada uno, ¿no? Y el poder poner en prioridad lo que es uno mismo, que es algo muy importante, empieza también por el amor propio. Entonces, el amor propio, autoestima, autocuidado, todo esto es la base de poder llegarse a priorizar como uno merece priorizarse, ¿no? Porque al final las decisiones que uno toma, lo que hace en el día a día, tiene que tener en cuenta lo que uno quiere, si puede, si no puede, darse ese valor. Entonces, empezar por ver, bueno, ¿cómo es mi autoestima? ¿Qué hago yo por cuidarme? Porque al final es una manera de demostrar amor a cualquier persona, es cuidando a esa persona. Entonces, bueno, yo me cuido. Si no me cuido, ¿cómo voy a tener una alta autoestima si no me estoy demostrando amor de ninguna manera? ¿Qué puedo hacer por cuidarme? Entonces ahí empieza como un trabajo de autoconocimiento también, ¿no? De qué maneras puedo cuidarme, qué me gustaría darme y no me estoy dando. Y cuando ya lo tienes identificado, entonces es más fácil empezar a trazar un plan de acción, dijéramos, para empezar a ello, ¿no? Es decir, vale, identifico que me gustaría cuidarme, oye, no me compro nunca ningún capricho, me lo invento. Siempre se lo compro a mis hijos, a mis padres, a mi pareja, pero yo nunca me compro. Y hace mucho tiempo que tengo ganas de comprarme un vestido nuevo, bonito, ¿no? Vale, pues esta semana voy a intentar darme un capricho. Digo, este capricho puede ser cualquier otro, no es necesario tampoco gastar dinero, ¿eh? Darme mi tiempo para darme una ducha y después darme 10 minutos para meditar, para estar tranquila, para escribir. Eso también es cuidarse y no vale dinero, ¿no? Entonces, empezar por ahí y poco a poco, vamos haciendo hábitos dirigidos a cuidarnos, indirectamente nos estamos empezando a priorizar hasta que eso se convierte en un hábito y cuando nos damos cuenta es, ostras, ya hace tiempo es verdad que me estoy teniendo en cuenta y que sí me estoy priorizando, pero es empezar con pequeñitas acciones, pero diarias. Ujú. Perfecto, maravilloso. Ahora sí, vayamos de lleno, por favor, a ese libro que me encanta, el título, ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Me encantó. O sea, por el título solo, te lo compro. Primero me da curiosidad cómo llegaste al título y al libro. Y elegir el tema, porque ahí tenés un montón de contenido. Tenés... Bueno, va todo un poco entrelazado. Creo que también es algo que aprendí mucho pues, de mi vida nómada y de viajar en ese primer viaje sola, porque te encuentras en muchísimas situaciones en las que necesitas poner límites, ¿no? Ya no y mandar a la mierda a veces también, ¿no? Pero poner límites, ser clara en lo que quieres, en lo que no quieres, sin que te dé vergüenza lo que vaya a pensar la otra persona, pero siendo amable también, ¿no? Entonces, es ese equilibrio entre el ser asertivo, tener en cuenta las emociones de la otra persona, no decir las cosas de una forma que le vaya a sentar mal, tanto por la otra persona como en mi situación en este caso, porque también me podía poner yo misma en problemas, depende de a quién le dijera algo que le pudiera sentarle mano, en algunos lugares peligrosos. Entonces, ¿de qué manera digo lo que tengo que decir sin que a la otra persona le siente mal, pero siendo muy clara con lo que yo quiero o no quiero o lo que necesito? Entonces, esto es algo que nos ocurre a diario a todas las personas, ¿no? ¿Cómo le digo a mi madre, por ejemplo, ¿no? Que ya no quiero ir todos los domingos a comer a su casa porque quiero hacer otras cosas, ¿no? O cómo le digo a mi jefe, o cómo, ¿no? Entonces, hay personas que son complicadas, relaciones que son complicadas a la hora de poner límites o decir que no, y en este libro, bueno, este libro es más bien una herramienta o una guía, un poco, para poder decir lo que queremos y lo que necesitamos de una forma muy asertiva, sin que le pueda caer mal a la otra persona, pero sobre todo siendo muy honestos con lo que nosotros necesitamos y queremos decir. Bien. Entonces,
un poco, en resumen, es eso, pero dentro de este libro trata una cosa que es muy importante, que es el sentimiento de culpa, la sensación de Eso te iba a culpabilidad decir. o el de sentirnos egoístas cuando decimos no, cuando queremos poner un límite, ¿no? Entonces, no solamente es la dificultad de qué palabras escoger Claro, para no hacer daño al otro, sino también de qué manera yo puedo hacer esto sin sentirme que soy mala persona, sin sentir que soy exacto. mala hija, porque le digo a mi madre que no quiero ir todos los domingos, o sin que soy mala pareja, mala amiga, mal amigo, etcétera, ¿no? Entonces, hay, la primera parte del libro se trabaja en esto, ¿no? Desmontamos un poco esas creencias que sostienen esa culpabilidad y esa sensación de egoísmo y después hay una parte mucho más práctica y más divertida, más de poner en práctica en el día a día, de fórmulas o estrategias de comunicación efectiva y asertiva para diferentes tipos de situaciones y de personas, ¿no? Por lo que hemos dicho, no es lo mismo decirle a un simple conocido, poner un límite a un conocido, que ponerle un límite a tu madre o a tus Claro. suegros o a... hay relaciones más difíciles. Entonces, son herramientas para tratar desde lo más profundo hasta lo más, dijéramos, práctico en el día a día, la asertividad y la puesta de límites y decir no. Me parece interesantísimo. Ahora, no nos vas a dejar así. No me cuentes todo el libro, pero tirame una, dame un tip de cómo, no sé, con algo específico, lo que vos quieras. Decime cómo lidiarías con, o algo de, tirame una herramientita, un tipcito Venga, de alguna situación. venga, un caramelito. Un caramelito. Eh, hay algo que a mí, una estrategia que a mí me parece muy útil y muy práctica y la utilizo muchísimo. Y se trata del momento en el que queremos decir algo negativo, algo que no nos ha gustado, por ejemplo, a, no sé, a nuestra pareja, bueno, es igual, a cualquier persona, ¿no? Las críticas, no estamos acostumbrados tampoco a recibir críticas, ¿no? A veces a todos nos cuesta un poco recibir una crítica. Entonces, a la hora de emitir algo negativo, una crítica, hay una técnica que se llama como la técnica del sándwich, que es decir algo primero positivo, en medio ponemos la crítica, ¿no? Primero viene un pan, que sería lo positivo, después ponemos el jamón, ¿no? Que sería la crítica, siempre constructiva, y para finalizar, otro pan, es decir, otra cosa positiva. Entonces, en el momento de decirle a nuestra pareja que me lo invento, le habíamos dicho algo y no se ha acordado, ¿no? En vez de decirle, es que nunca me escuchas, es que siempre estás atenta a otras cosas, menos a mí, ¿no? Bueno, podríamos dedicarle ahí un montón de, de críticas. En vez de eso, ¿no? Reconocerle algo que haya hecho bien o que haya hecho bien, que nos haya gustado a nosotros, ¿no? Agradecerle algo que nos haya gustado, después decirle lo que criticamos, es decir, te había dicho que hoy a las 8 tenía una cita muy importante o tenía una reunión muy importante, he llegado a casa, no me has preguntado ni siquiera cómo me ha ido y esto me ha sentado mal, me hubiera gustado que te hubieras acordado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, gracias porque esta mañana me has enviado un mensajito muy bonito y eso sí que me ha gustado, me ha relajado, me ha hecho sentir bien, y etcétera, ¿no? Entonces es poner algo positivo, luego la crítica y luego lo negativo. Ese tipo a mí me gusta mucho y funciona súper bien, no solamente en las relaciones más cercanas, sino también cuando es algo, en un tema laboral, ¿no? En una relación laboral. Eso ayuda mucho. Ahora, ya que te tengo acá, te voy a hacer una pregunta mía, porque es algo que me pasó a mí. Yo conocía esta técnica, la empecé a aplicar y tengo un amigo muy querido con el cual ahora cada vez que le digo algo bueno, ya espera la crítica, porque la usé tanto cuando Ya la lo conocí asocio. que ya lo asoció. ¿Qué debería hacer? ¿Cortar con la asociación? ¿Usarla menos seguido? Bueno, si es un amigo que es muy amigo y tiene confianza, ya tienes confianza,
Eso ya podría entrar dentro de una broma, ¿no? Mira, sabes que te tengo algo bueno que decirte y entonces ya puede entender que inmediatamente después va a ser algo negativo. No, pero las críticas en sí también tienen una fórmula, una construcción más asertiva que otras, ¿no? Entonces, dentro de lo que es una crítica, si aprendemos a hacerlas bien y con estas fórmulas asertivas, no es necesario que utilicemos siempre la técnica del sándwich, ¿no? Eh, Podemos utilizar, lo importante, y esto es una de las reglas muy básicas de la asertividad, es no utilizar nunca frases tipo tú, sino frases tipo yo. Es decir, nunca poner el foco en quien hace la acción, porque eso se toma como un ataque y cuando alguien se siente atacado, inmediatamente entra en modo defensivo y al contraataque. Y ahí entramos en una discusión que más bien cada uno quiere tener la razón en vez de encontrar una solución. Para evitar eso, en vez de decirte, es que tú siempre llegas tarde y estoy harta porque me haces perder el tiempo, eh, la frase tipo yo sería, es que cuando llegas tarde me siento que no me tomas, no tienes en consideración mi tiempo o que no has pensado que yo tenía cosas que hacer. Yo me siento de este modo. Yo no me siento reconocido, yo no siento que eh, hayas tenido en cuenta lo que te dije aquella vez, etcétera. Pero no es tú eres un desconsiderado, tú eres un maleducado, tú eres un tardón, tú eres un... No, yo me siento de tal modo. Y sé que es algo que cuesta, porque a veces vemos las cosas tan claras. Y bueno, pero si es un tardón y se lo quiero decir, porque es que es un tardón, es su culpa. Sí, lo sé. Pero si pensamos de una forma estratégica y queremos lograr un cambio de conducta de la otra persona, a veces tenemos que hacer este pequeño esfuerzo para que el otro no entre en modo defensivo y ser más inteligentes en emocionalmente en ese sentido, hacer este pequeño cambio y al final vamos a tener lo que queríamos. Entonces, tendremos lo que queremos, nuestro amigo se queda bien, tranquilo, reflexiona, es verdad, pobre que se sienta, yo le hago sentir así, venga, voy a intentar llegar antes el próximo día. Entonces, ese tipo de fórmulas y de técnicas mmm, permiten mantener relaciones, permiten decir lo que pensamos y lo que necesitamos sin que el otro se lo tome mal y conseguir el resultado que queremos, ¿no? Me parece maravilloso y suena como una herramienta súper útil, como lo Uh estás -huh. planteando, es decir, más allá de un libro que pueda ser entretenido, pero digo, como una herramienta, como dijiste hace un rato, para el día a día. Ahora, Exacto. esta parte ya me la comentaste y nos compartiste recién unos cuantos tips maravillosos. Vamos al otro lado y ya cerramos. ¿Qué le dirías o de qué manera un tipcito para cuando alguien se siente o culpable o que no sabe cómo gestionar esto de qué mal me siento si tengo que poner límites? Ajá. Bien, eso está muy basado generalmente en creencias. Y las creencias están tan arraigadas a nosotros que a veces ni siquiera nos damos cuenta o no podemos detectar cuáles son esas creencias. Entonces, esto es un trabajo que necesita un poco más de autoconocimiento y de análisis y por eso hay una gran parte del libro que dedico a esto, ¿no? Para que cada una y cada uno pueda hacerse las preguntas necesarias para ir encontrando lo que a él o ella concretamente le está causando esa sensación de egoísmo o de culpabilidad. Pero no hay una única receta para todo el mundo. Entonces, en el libro sí voy dando las preguntas que cada uno se puede hacer para encontrar qué es, ¿no? Y cuando se detecta, ostras, pues es verdad, yo tuve este tipo de crianza o mi madre siempre se comportaba de esta forma, entonces creo que he podido como heredar un poco esa forma de comportarme. Y a partir de ahí propongo maneras alternativas de ver lo que estamos viendo desde esa creencia, verlas desde otro punto de vista, sin dejar de lado que a veces queremos ser también muy amorosos y muy contentar a otra persona. Y eso también es parte de cuidar los vínculos, ¿no? Sin dejar de lado esto, pero encontrar qué es
lo que a cada uno nos está haciendo sentir malas personas o culpables o egoístas. Y a partir de ahí, utilizar esas otras herramientas y bueno, si te ocurre esto, intenta verlo de esta forma. Si te ocurre esto otro, intenta verlo o pensar en esto otro. ¿Esto sería, es injusto? No. Entonces, ¿por qué te vas a sentir culpable por ello, no? Hay un esquema muy bonito que hice para tratar precisamente la sensación de culpabilidad y voy recorriendo ciertas preguntas y cada uno mismo llega a sus propias conclusiones. Entonces es una manera eh, em, de construir creencias que nos hacen daño y crear otras creencias más sanas. Perfecto, perfecto. Y ya para cerrar, te voy a poner en cámara vos solita un mensaje que le quieras dejar a alguien que quizás esté pasándola mal, que esté buscando una caricia para su alma. Nuestros oyentes se nos acercan buscando palabras cálidas y mensajes que los inspiren. Así que la cámara es toda tuya. Lo que quieras compartir con nosotros, adelante. Em, Cuando estamos en un momento oscuro y que vemos pura oscuridad, parece que no hay salida y que no hay camino, sí lo hay, y siempre lo hay. Y a veces hay que parar y decir, bueno, voy a hacer algo por mí, y ese sí que es un paso que lo puedes hacer y que a veces cuesta, pero es necesario, y es hablar con alguien, explicarle a alguien lo que te pasa, pedir ayuda, y a partir de ahí se va abriendo, se va viendo una luz y se va abriendo camino y se puede salir desde donde uno está, que a veces parece que estamos en el fondo del pozo, pero se puede salir de ahí. Pide ayuda, habla con alguien y explícale lo que te pasa y a partir de ahí irás saliendo. Maravilloso. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista tan valiosa. Si quisieran ponerse en contacto contigo, ¿cuáles son tus redes o tu forma de Pues contacto? me pueden buscar en Instagram, soy albacardalda.psicóloga. Así estoy también en TikTok. Y también mi correo, por si quieren, se animan a iniciar algún proceso terapéutico, también me pueden escribir por ahí. Maravilloso. Alba, ha sido un placer. Gentes, esto ha sido todo perfecto. Hoy nuestra invitada de lujo fue Alba Cartalda. Gracias por estar del otro lado. Abrazos. Muchas gracias, Lucas. Gracias a vosotros.